Señor, la verdad. Uno siempre se va diferente. Por eso tenemos que procurar siempre irnos diferentes de la casa del Señor, lleno de fuerzas, de ánimo, fortaleza, para batallar una nueva semana donde Dios quiere que sigamos haciendo su obra. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar sobre una historia que se encuentra en el Evangelio de Juan y tiene como personaje principal a Jesús y también a Pedro. El Evangelio de Juan, al igual que los demás evangelios, habla mucho sobre Jesús, su vida, habla de su ministerio, las cosas que él hizo, las enseñanzas que él dejó, habla de milagros que él hizo, habla de la muerte y también de la resurrección. Pero hay una parte que está en el Evangelio de San Juan, al igual que en otros de los evangelios, que está antes de la parte que vamos a hablar hoy, de la historia que vamos a hablar hoy. Es cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro, me vas a dar las espaldas 3 veces. Y al mirar este pasaje, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo por lo menos a veces pienso y digo, ¿cómo Pedro, que pudo estar viviendo con Jesús, viendo cómo él le enseñaba, hablando con él, recibiendo de su guía, viendo sus milagros, su obra, cómo Pedro pudo darle la espalda a Jesús y justo en ese momento tan especial para él? Pero después uno empieza a mirar y empezar a profundizar en ese pensamiento, y entonces uno piensa: ¿y cuál es la diferencia entre Pedro y nosotros? Y entonces uno puede decir: sí, bueno, Pedro lo vio cara a cara a Jesús, y eso es verdad, él justo vivió en esa misma época. Pero aparte de eso, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y nosotros? Pedro conoció a Jesús, nosotros lo conocemos a Jesús. Amén. Pedro recibió de sus enseñanzas, nosotros también recibimos la enseñanza de Jesús, ¿verdad? A través de su palabra, a través de prédicas, etc. ¿No? Pedro podía hablar con Jesús. Nosotros hablamos con Jesús a través de la oración, ¿verdad? Tenemos tiempo para hablar con Él. Pedro pudo mirar de los milagros que Jesús hacía, la obra que Él hacía. ¿Y cuántos de nosotros hemos podido ver su obra en nuestra vida o a nuestro alrededor, verdad? Entonces no hay mucha diferencia entre Pedro y nosotros. Y de la misma manera que Pedro le dio la espalda a Jesús, pienso que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Con pensamientos, con palabras, con actitudes. No vivimos lo que acostumbramos a decir que vivimos. Entonces llegamos al capítulo del día de hoy. Eso es la parte antes de lo que queríamos hablar en el día de hoy. Y llegamos al capítulo 21 de Juan, donde Pedro vuelve a su pasado. Vuelve Pedro a ir a pescar. Y es curioso pensar en esto, de que cuando nos apartamos de Jesús, cuando le damos la espalda, por lo general tendemos a volver a nuestro pasado. Tendemos a meternos en lo mismo que estábamos antes de haberlo encontrado. Y Pedro, en el capítulo 21, se encuentra que vuelve a pescar. Pero dice que la palabra que Pedro, junto con otras personas, estuvo toda una noche tratando de pescar y no pescó nada.
nada, no pescó nada. En el versículo 3, si me quieren acompañar, dice: Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Y todos subieron una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. Ahora, si fuera Ronnie el que va a pescar, seguramente Ronnie no hubiese pescado nada, porque Ronnie no sabe nada de pesca. Pero acá estamos hablando de una persona que sabía de esto. Había sido pescador, así que Pedro sabía cuál era el horario mejor para pescar, seguramente sabía cuál era el lugar donde había más peces, sabía la forma de que tirar la red. Sin embargo, su experiencia y sus decisiones lo llevaron a toda una noche de resultado, nada. Porque en nuestro pasado no tenemos nada que buscar. Lo mejor está siempre por venir. Amén. Dice 1 Corintios 2:9: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Amén. Si decidimos amarlo, si decidimos seguirlo, si decidimos buscar a Jesús, Él tiene cosas preparadas que ni siquiera la hemos podido imaginar. Y eso está por venir, eso está por delante. Amén. ¿Ustedes se imaginan ahora alguna bendición en especial para su vida? Dios tiene aún más, porque dice que ni siquiera lo hemos podido imaginar. Y eso está por delante, no nuestro pasado. Pedro no pescó nada. Pero la historia no termina ahí. Entonces, ¿quién aparece en la historia? Aparece Jesús en la historia. Y ahora vamos a ver cómo la cosa cambia. Y es interesante y es importante decir esto, que a pesar de que nosotros le demos la espalda a Jesús, a pesar de que le neguemos 3 veces, 20 veces y mucho más, Él está ahí buscándonos. Su amor no cambia. Su amor es eterno. Y Él va a estar ahí esperándonos. Como dice acá en este pasaje, está Jesús en la orilla. Y ahora después vamos a ver que está esperando un reencuentro con Pedro. Jesús aparece al amanecer. No sé si fue porque era algo especial, en que tenía que ser en un amanecer, pero a mí me da este pensamiento, que cuando Jesús aparece, todo cambia. Empieza a amanecer, empieza a aparecer el sol, empieza a salir el calor, se empieza a ir la oscuridad. Cuando dejamos que Jesús aparezca en nuestra historia, la cosa se ve diferente. Y entonces aparece Jesús al amanecer, y en el versículo 5 Jesús le dice: ¿tienen algo de comer? Y seguramente les tuvo que gritar, porque no estaban al lado de él, ellos estaban en la barca. Y desde la barca le responden: no tenemos nada. Y entonces Jesús le dice: echad la red a la derecha. Y entonces uno puede pensar, ¿qué diferencia hay cuando dejamos que Jesús dirija nuestro camino? Porque vamos a ver que las mismas personas, en la misma barca, en el mismo lugar, con la misma red, una vez que dejaron su decisión y respondieron a la decisión de Jesús, vamos a ver que el resultado fue totalmente diferente. Porque cuando vemos acá, dice que en el versículo 6, dice que ni siquiera podían subir la red a la barca de tantos peces que había ahí. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Que esta vez fue Jesús
quien dirigió la decisión. No fueron ellos. Esta vez fue Jesús que le dijo, tirad la red a la derecha. Ellos le hicieron caso y no pudieron ni siquiera levantar la red de tantos peces que había ahí. Hay bendición, hermanos, cuando dejamos nuestras vidas ser guiadas por Dios. Y todos en el barco, dice, que se dieron cuenta que el que les decía desde la orilla era Jesús. Pero Pedro reaccionó diferente. Pedro tuvo una reacción diferente a la de los demás. Dice que el Pedro que había negado a Jesús, ese Pedro ahora se tira al agua y se pone a nadar hacia la orilla a reencontrarse con Jesús. Lo leemos en el versículo 7 y 8. Dice, cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca. Pedro podía haber hecho como los demás. Podría haber dicho, allá está Jesús y me pongo a remar. Pedro podía haber quedadose en la cómoda, en la tranquila, en la de no llamar la atención, en el mantenerme en mi lugar y no, que nadie se dé cuenta. Y me acerco a Jesús y empiezo a remar. Pero nada de que se note demasiado, nada de que haga a los demás reaccionar. Pero Pedro sabía que hay que ir con desesperación a reencontrarse con Jesús. No hay tiempo que perder. Así que ese Pedro que sabía que le había dado la espalda a Jesús, se pone nomás la ropa y se tira y se va rápidamente a encontrarse con su maestro. Se sale del protocolo, se tira al agua y va en busca de un reencuentro con Jesús. Porque no hay otro lugar mejor que estar con Jesús. Y si estamos lejos, si le hemos dado la espalda o si capaz que nunca lo hemos conocido, no hay tiempo que perder. Hoy es tiempo de salir corriendo a encontrarnos con Él. O como en este caso, en este versículo de la Biblia, hay que tirarse al agua a reencontrarnos con Él. Porque como vimos antes, hay bendición al estar con nuestro Jesús. Ahora, una vez después de haberse reencontrado Pedro y Jesús, hay dos cosas que Jesús le dice a Pedro y que también nos dice a nosotros en el día de hoy. La primera dice Jesús le dice, ¿se acuerdan? Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, yo te amo, Señor. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apacienta mis rebaños, apacienta mis ovejas. Y esta es una palabra que no es para pastores, no es para que los pastores cuiden su iglesia, es una palabra que hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles son mis ovejas? Las que te pongo al lado tuyo. Puede ser nuestra familia, puede ser compañeros de trabajo, vecinos, amigos, aquellas personas que hoy Dios nos está poniendo enfrente nuestro. Esas personas Dios nos está diciendo, apacienta, cuida de ellas. Llámalas, visítalas, mándale mensajes, cuida de ellas. Eso nos está diciendo Jesús en el día de hoy. Y uno puede decir, pero es que les he hablado y no creen en ti. El Señor nos dice, tranquilo, vos cuidad de ellos. Lo demás me encargo yo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar de esas personas que Dios nos pone alrededor nuestro. La segunda cosa que Jesús le dice a Pedro y también nos dice a nosotros está en el versículo 22. Jesús le dice, sígueme.
Ahora nos hemos reencontrado, ahora te pregunté si me amas y me dijiste que me amás. Ahora, Pedro, sígueme. Ahora, sígueme. Si nos apartamos otra vez, si nos alejamos otra vez, Él va a estar otra vez en la orilla esperándonos. Su amor no cambia. Pero Él hoy nos dice, esfuérzate, procura y haz todo lo que esté a tu alcance para que esto no ocurra, sino que me puedas seguir. Que me puedas seguir. Porque si seguimos al Señor, en Él tenemos bendición, Él nos lleva por un buen camino, Él nos dirige por caminos buenos, caminos de vida y de vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Nos amas con ese amor infinito, ese amor eterno. Que no hay nada que cambie, Señor. Que no hay nada que te pueda hacer cambiar ese amor por nosotros, Señor. No importa lo infieles que podamos ser, no importa qué tan grave ha podido ser nuestra equivocación, nuestro error, tú sigues ahí esperándonos a la orilla con los brazos abiertos para reencontrarte con nosotros. Padre, gracias por ese amor. Gracias, Padre, por estar ahí esperándonos siempre con brazos de amor. Padre, y también te damos gracias porque nos pones esa responsabilidad de cuidar de esas personas que tú pones delante de nosotros, Padre, que podamos hacer tu obra, Señor. Que podamos, Señor, cuidar de ellas, Señor, hablarles, estar atentos, ver si tienen necesidad, Señor, cuidar de ellas, Señor, así como tú nos pides, Señor. Y Padre, que te podamos seguir. Ayúdanos, Padre, danos fuerza, Señor, y que te podamos seguir a toda costa, Señor, no dejarte, Señor. Y si nos alejamos, Padre, así como Pedro se tiró al agua con desesperación para llegar a ti cuanto antes, Padre, que así lo hagamos, que no dejemos pasar el tiempo, que no dejamos mañana o quizá la semana que viene tomaré esto en cuenta y veré qué tengo que hacer. No, Señor, que hoy mismo, Señor, podamos correr a ti, Señor, correr a reencontrarnos contigo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para, si hay personas que están inseguras de su salvación, tanto aquí en la iglesia como aquellos que nos miran por internet, o si hay personas que ni siquiera nunca han tomado esa decisión de quiero seguir a Jesús, hoy es un buen día, hoy es un buen día, hoy es día de salvación. Y por eso te quiero animar que si te quieres acercar a Jesús en este día y que Él pueda dirigir tus pasos así como dirigió a estas personas a tirar la red y recibir lo que estaban buscando. Te animo a que si quieres esto, que puedas repetir una corta oración conmigo y puedas decir: Dios, reconozco que me he equivocado y he caminado lejos de ti. Hoy te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por cada cosa que he hecho que no te ha gustado. Te pido perdón. Reconozco que Jesús, tú viniste al mundo a morir en la cruz por mis pecados. Y reconozco que resucitaste para darme vida y vida eterna. Pon mi nombre, Señor, en el libro de la vida, en el nombre de Jesús.
Amén. Y si alguien tomó esta decisión en el día de hoy, tanto aquí en la iglesia o por a través de internet, dice la palabra que hoy hay fiesta en los cielos.